les comentaba que cuando el desgaste que sufre el árbol de levas o bien las partes en donde gira, que son las chumaceras, este tipo de tapitas, la mayoría de las veces no hay mucho que hacer en este caso. No es muy común rectificar la bancada en las cabezas por la falta de metales, por la falta de repuestos para rectificar este elemento. No así como en el cigüeñal, que existen variedad de metales, variedad de medidas, de estándar 10, 20, 30, 40 y en algunos motores hasta 50 y 60, ya son muy pocos. Pero a diferencia de los árboles de levas, cuando ya sufre desgaste nuestra bancada o nuestra tapa, ya no hay mucho que hacer. Cuando el desgaste está precisamente en el árbol de levas, bueno, en esta ocasión, en este caso, sí debemos de cambiar el árbol de levas, obviamente. Pero cuando el desgaste también se traslada hacia los elementos que atoran, que sujetan a nuestro árbol de levas, como son las chumaceras o la misma bancada de la cabeza, en esas ocasiones la mayoría de las veces se opta por cambiar la cabeza por falta de repuestos para eso. Existen métodos, formas no muy recomendables, pero que se llegan a hacer. También es mi trabajo informarles, o es mi deber informarles acerca de ajustes que hacen hacia estos elementos para que, digamos, vuelvan a funcionar. Y esto va relacionado casi como con la forma en que se rectifican las bielas. La forma en la que se rectifican las bielas está formada de dos partes, esta que viene siendo la biela y su tapa. Estas forman un círculo perfecto, un círculo con una circunferencia perfecta. Y la cual ustedes se preguntarán, ¿cómo haces cuando tienes que rectificarla? O sea, no la pasas de medida, no la abras, no. El rectificado de las bielas consiste en separar esta tapa, desbastarla o rebajarla, las piezas, estas piezas que juntan con la tapa, se rebajan, y al volverla a instalar, pues obviamente ya no va a ser un círculo, ya va a ser una elipse, un óvalo. Ese óvalo, bueno, torqueamos la biela y ese óvalo en nuestra máquina de rectificar vuelve a ser un círculo para darle la medida correcta, exacta. Es decir, el desgaste que sufren las bielas en donde se abre más de lo que debe, ese se corrige quitando la tapa, se rebaja la tapa y se cierra para que quede una elipse y que posteriormente pasa a ser un círculo perfecto, maquinándolo con la máquina de bielas. De igual manera, en este elemento que encontramos en nuestro árbol de levas, de igual manera hay quien opta, si el desgaste no es mucho, en desbastar, ya sea con piedra, con lija o como Dios les dio a entender, para que reduzca la tolerancia que tienen en el árbol de levas y así volver a tener la especificación o la medida que debe de llevar. Este no es muy viable porque, bueno, si nos ponemos exigentes y así debe de ser, no vuelve a tener el círculo base, porque este nada más lo está rebajando y en el punto medio es nada más lo que está haciendo presión a nuestro árbol de levas. En muchas ocasiones, les soy sincero, en muchas ocasiones funciona de manera adecuada, aumenta la presión, disminuye ruidos, pero no deja de ser una opción o digamos una estrategia no recomendable en el rectificado. El rectificado, volvemos a lo mismo, es volver a dar las tolerancias de fábrica a nuestro motor y a cada uno de los elementos para que el funcionamiento sea el mismo que cuando salió de fábrica. Entonces, el hacer esto, el rebajar las tapas, las chumaceras, bueno, sí funciona como ajuste, sí, o sea, en la mecánica hay un mundo entre hacer las cosas como se debe a hacerlas mal, y ahí puedes agarras muchas mañas, se podría decir, para hacerlo funcionar. Yo lo he visto, yo lo he utilizado también en algunas ocasiones. Bueno, en ocasiones cuando, por ejemplo, el cliente te dice, no, hazle algo, o sea, obviamente va sin garantía, son cosas que no podemos garantizar al 100% porque ya están fuera de nuestro alcance, porque ya la fuga del aceite puede ser mayor, y bueno, le decimos, podemos hacer un ajuste que
podría o no funcionarte. En la mayoría de las veces funciona, la verdad, pero no es algo que se haga comúnmente porque pues no está, digamos, debidamente o no es lo adecuado simplemente. Entonces bien, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto, y para hacer un resumen o un repaso de todo el sistema de lubricación, al final de cuentas les presento los engranes BBT, amados por muchos pero odiados por otros tantos. Y bueno, ¿por qué son odiados? Suelen presentar algunas fallas, entre las cuales se pueden nombrar o enumerar el ruido o la falla, incluso la falla del motor. La función de estos engranes es adelantar o atrasar el tiempo para mejorar el rendimiento de nuestro motor. Es un árbol hueco que funciona a base de presión de aceite, y el cual pues viene ya desde hace muchos años siendo utilizado por las diferentes empresas que se dedican a la rectificación. Es un elemento que sí realmente optimiza el funcionamiento, pero que cuando empieza a presentar ruidos o problemas en general, la mayoría o algunos optan por bloquearlos. Esto no es recomendable. Bloquearlos se refiere a destaparlos, insertar en sus cámaras huecas pues ahí elementos para que pierdan el juego y volverlos a tapar. Con esto vas a generar varias fallas. Tu indicador del check engine de que el motor está mal siempre va a estar encendido porque este ya no está haciendo la función. Y otro, no te va a dar el potencial adecuado tu vehículo. Lo que recomiendo cuando presentas una falla que parece ser presión de aceite y a consecuencia los engranes BBT es todo desde cero, empezar desde cero. Si nos llevan o si nuestro vehículo propio o nos llevan un motor a reparar y el problema está sonando, el problema que presenta es que suena como la cadena. Por cierto, tengo unos archivos que tengo en la computadora, se los voy a estar pasando. Creo que el fin de semana le voy a pasar unos archivos con diferentes sonidos, o bien cuando nos adentremos en el tema de los diferentes ruidos les voy a presentar. Sí, vamos a enfocarnos porque ya está por ahí diseñado el curso, y este sí entraría más en el tema de los ruidos que en el sistema BBT. Retomando el tema de los engranes BBT, cuando presenta un elemento falla, uno de estos alguna falla, lo indicado pues obviamente lo primero es checar las selenoides. Son los elementos electrónicos que hacen que funcione este engrane. Y bueno, al estarlos, desconectarlos y lavarlos. Eso es muy básico para revisar su funcionamiento. Las válvulas BBT o los conectores que van ahí a un lado, lo mismo, los solemos desconectar y darles una lavada. Ese lavado puede ser nada más superficial, una sopleteadita, algún abrasivo que tengamos por ahí, como thinner, como carbuclean, algo que usemos por ahí. No los daña, por el contrario, los destapa y les puede ayudar a su funcionamiento. Entonces, si nos llega un problema o si nuestro vehículo está presentando un problema con los engranes BBT, realmente nos podemos hacer a la idea de que tendríamos que ir corrigiendo todo a fondo. Desde el principal, que viene siendo todos los elementos que vimos, como el cigüeñal, los metales, la bomba de aceite, todos estos elementos que en conjunto hacen que haya un buen flujo de aceite, una buena presión para que funcionen estos. Entonces, en algunas ocasiones, no les voy a mentir, en algunas ocasiones sí solo funcionan cambiando estas piezas y ya se soluciona. Pero en otras ocasiones, porque funcionan con presión de aceite, debemos de solucionar todo nuestro sistema de lubricación para poder garantizar un trabajo, o bien para que nuestro vehículo mismo se solucione. Y para terminar este tema de sistema de lubricación, bueno, vamos a tocar un tema que genera siempre controversia, que genera siempre pláticas y opiniones muy encontradas, que es el referente a qué aceite utilizar en nuestro motor. Bueno,
El elemental o el que debemos de utilizar, digamos, cuando nuestro motor o nuestro vehículo es nuevo, es siempre el que nos indica el fabricante, el que viene ahí indicado en el tapón del aceite o en nuestro manual de usuario. Ese es el grado de lubricación que debemos de utilizar para nuestro motor. Ya depende de, por ejemplo, de nuestro poder a veces de adquisición, si instalamos uno mineral o uno sintético. ¿Qué diferencia hay? Si bien es cierto, el sintético tiene mejores referencias, lo que lo hace diferente es la duración. Con los elementos característicos de un buen aceite, la viscosidad, el sistema de refrigeración, porque también el aceite sirve como sistema de refrigeración, etcétera. Bueno, a diferencia de un sintético a uno mineral, son principalmente esas características lo que lo hace diferente. Pero bien, utilizando el grado que nos indica, el grado de viscosidad que nos indica el fabricante, ya sea mineral o uno sintético, vamos a estar cubriendo de buena manera las demandas de nuestro vehículo. Aquí es donde entra el tema de controversia, en donde muchos dicen que como ya tiene mucho kilometraje, bueno, lo indicado sería aumentar el grado del aceite. El grado del aceite yo lo he checado con muchos expertos y así les digo, hay opiniones divididas. Me he hecho a una manera crítica, a una manera propia, de que si nuestro motor, nuestro auto está equipado con un indicador de, digamos, de aguja, uno ahí que nos indique físicamente cómo tiene la presión del aceite, lo indicado es siempre seguir utilizando el mismo. No hay por qué cambiar de aceite así tenga 50,000, 100,000, 200,000, 300,000 kilómetros. Si nuestra presión de aceite con el aceite que le pusimos es la indicada, no hay por qué cambiar así tenga muchísimos kilómetros. La presión del aceite nos indica, la presión del aceite adecuada o correcta, nos indica que nuestros elementos, todos estos elementos que vimos en este tema, están funcionando de manera correcta. Y es que la duración de un motor, bueno, no se limita a 5 o 10 años, puede ser muchísimo más o pueden ser muchísimos kilómetros más. Si el mantenimiento es óptimo y el adecuado, el desgaste realmente va a ser mínimo y no importa que tenga 100,000, 200,000 kilómetros, realmente el desgaste, si no ha generado ahí problemas en nuestro sistema, no hay por qué cambiar de grado de aceite. Aquí entra el detalle. Si nosotros tenemos un vehículo que no nos indica cuánta presión tiene y si por el contrario nada más nos indica cuando ya de plano ya está muy baja la presión, bueno, eso podríamos revisarlo con una detección de presión, con un detector físico que se conecta directamente al bulbo del aceite para poder determinar cuánta presión de aceite tiene nuestro motor. Esto antes de hacer un cambio de aceite, antes de decidir instalarle o meterle un aceite de mayor grado. ¿Para qué? Bueno, para verificar si es cierto que o que tenemos que utilizar de un grado mayor. Simplemente subirlo un grado, por ejemplo del 5, 15, no sé, al 10, ¿verdad? Ya hasta el 15-40, por decir, no, sería un salto muy grande. Entonces, si hacemos el cambio porque determinamos que la presión de aceite está un poquito baja, sería válido, aunque para ser sinceros, si ya tienes la presión baja del aceite, pues a veces aunque pongas un aceite más grueso o de mayor viscosidad, no se te va a solucionar el problema. Esto ya va más relacionado a algún elemento que ya tiene desgaste en nuestro sistema de lubricación. Entonces, con esto finalizamos el tema de sistema de lubricación. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido de su total entendimiento y si hay alguna duda, pregunta, por aquí vamos a estar para irlas sacando, irlas contestando. Quizás no al instante, al momento, pero lo más pronto posible y tengan la seguridad de que todas las respuestas que les daré estarán en base a algo, en base a también, bueno, a alguna experiencia que hayamos tenido o algún manual del fabricante. Y también ténganlo por seguro que si hay algo que de repente desconozco, se los voy a decir con toda sinceridad. Este tema no lo conozco, no lo identifico, pero lo investigamos y en conjunto vamos a hacer de que esto funcione y sea provechoso para todos. Con esto me despido, nos estamos viendo las sesiones en vivo y aquí
en el taller que próximamente les voy a presentar para las sesiones grabadas y que ya son más en base a los elementos de nuestro motor. Que pasen excelente día, nos estamos viendo.